buenas tardes. Estamos aquí en la presentación del libro de Videojuegos y Lenguaje, que ha sido editado por la UAM Azcapotzalco, y aquí tenemos a los autores, parte de los autores que están participando de esta publicación, pero para hablar de ello, pues los dejamos con la doctora Blanca y con los demás autores para que nos cuenten un poco de su experiencia. Muchas gracias, David. Bueno, gracias por estar aquí todos en un día feriado. Quién sabe, a lo mejor como somos profes es más fácil. Quién sabe, todos a crudear el día de hoy aquí en México. Vamos a tener la presentación del libro Videojuegos y Lenguaje. Nos va a moderar el doctor Edgar Meritano y nos va a estar lanzando preguntas y provocaciones. Sí, es correcto. Presento a los autores que tenemos aquí. Está el doctor Mauricio Rangel, que trabaja también para la UAM Azcapotzalco, el maestro Rubén Hernández, para SAI Institute, y el doctor Manuel Darío Palacio, desde Colombia, tal. Y pues somos parte de los autores. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no, doctor? Sí, perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Meritano y a mí me tocó revisar los textos, ¿no? Para dictaminar los textos para este libro. Muchas gracias por la invitación y también por la invitación para moderar dicha discusión. De entrada, a mí me surge una pregunta y si quieren vamos en el orden de los autores que mencionaste, Blanca, para que lo vayan respondiendo. ¿Cuál es la importancia de investigar videojuego? Yo sé que es una pregunta retórica, yo entiendo la importancia, ¿no? Pero estoy seguro que a nuestro público le va a encantar dicha discusión, siendo un arte relativamente nuevo. De hecho, curiosamente tiene más o menos nuestras edades, ¿no? El arte mismo. Y podemos trazar su origen a diferencia de otros artes que tienen la misma edad de la humanidad, ¿no? Entonces, en este caso y en este sentido, ¿cuál es la importancia de investigar sobre videojuego y por lo tanto sacar su propia teoría? Insisto, si quieren vamos con el orden que diste tú misma, Blanca, y pues creo que comenzamos con Mauricio Rangel, si no me equivoco. Entonces, por favor, Mau. Ok, bueno, creo que como eje fundamental es que es una expresión cultural, ¿no? Y como expresión cultural ya vale la pena ser estudiado. O sea, creo que no solo como un producto, ¿no? Sino porque además es un producto que además genera millones de dólares al año, sí, pero no solamente en ese sentido, ¿no? Sino también en el sentido de que es una expresión de diferentes culturas. O sea, digo, no solamente el mercado americano o los Estados Unidos tienen como un mercado que le representa sino también Japón, hay industria en Canadá, en México hay industria de videojuegos. O sea, es un fenómeno que vale la pena entenderse desde esa perspectiva cultural, ¿no? De que es un reflejo de una perspectiva cultural, para empezar, ¿no? Y que además conecta con muchos sentidos y con mucho, o se refleja además de manera personal o de manera muy... no sé cómo decirlo, pero muy directa en los jugadores, ¿no? Entonces también, en mi caso, por ejemplo, justamente en el artículo en el capítulo que escribo para el libro, se ve, o trato de entender cómo al momento de jugar generamos signos, ¿no? Incluso nosotros jugando. Y eso de alguna manera, además también se ve desde el cine, ¿no? Cuando vemos cine o vemos algo, alguna serie o lo que sea, pues también generamos signos, pero no es de la misma forma, porque en el videojuego lo hacemos a partir del acto del juego, ¿no? Y entonces eso creo que vale la pena estudiarse, porque es un fenómeno mediático que no sucede con otros medios, ¿no? Al menos no de manera tan directa, ¿no? Tan vivencial, ¿no? Nosotros no podemos participar en la creación de la película, pero sí podemos participar en la creación del juego. Bueno, no en la creación, sino en el momento del acto de jugar, ¿no? Okay. Entonces creo que eso al menos para mí sí fue como muy, muy, muy importante al momento de decir, bueno, ¿y qué investigo de videojuegos, no? Porque además yo venía de investigar cosas de juegos de rol, ¿no? Que son también otro tema de estudio también, igual, ¿no? Tiene sus pormenores y pues, al pasarme a videojuegos digo, a ver, ¿qué podría yo investigar? Ah, pues claro, esto, ¿no? Esto que tiene todo sentido para mí, que también se junta con el juego de rol, en el acto de juego se generan
no solamente signos, sino también se generan elementos que son pues de alguna manera recordados por el jugador y que se convierten en parte de su cultura, ¿no? En parte de su cultura totalmente, ¿no? Claro. Y eso es para mí fundamental entender el por qué necesito o por qué se me hace necesario entender a los videojuegos, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, sí, ciertamente qué interesante, porque terminan siendo parte de nuestra cultura, de lo que somos, y por lo tanto es necesario investigarlo. Muchas gracias, Mauricio. Y si no me equivoco, en el orden iba Darío, ¿no? Rubén, pues que los dos somos Daríos. Ya. Ahora son Rubén y Manuel. Pues sí, nos decimos tocayo. Para diferenciar, no, si no me equivoco era Rubén Darío, ¿no? El siguiente. Así es. Bien, pues en mi caso tendría que relacionarlo con la cuestión. Curiosamente mi tema es el único de todos los presentados que se distancia un poquito, no tanto, pero sí un poquito de la idea del videojuego. Porque al final parte de mi argumentación tiene que ver con que el juego del Go, ya al tener representaciones computarizadas, al ser parte de proyectos de investigación en inteligencia artificial, pues definitivamente tienen esta relación, ¿no? Y al final los juegos de video son herederos naturales de los juegos de mesa. Donde ahí vamos teniendo esta relación. Mi texto se refiere mucho a la transmediación que existe a través de la práctica del juego del Go con diferentes medios, ¿no? Entonces por ahí tenemos el asunto de que el juego en sí mismo, su carácter visual, al ser un juego de mesa, y a partir de eso también cómo se va relacionando con, por ejemplo, un proyecto que se dio en Japón relacionado con la difusión de este juego en su cultura. Bueno, ya lo jugaban, pero se había presentado un descenso de interés entre la juventud. Entonces surge un proyecto por ahí, un manga, un anime, que además no solo el hecho de tocar la temática, sino de trabajar con mucho respeto, mucha seriedad la práctica de este juego, teniendo, por ejemplo, partidas reales históricas, de las más famosas de la historia de este juego, representadas en la serie, en el manga. Adicionalmente, el asunto de que también salieron videojuegos específicos de Go para la serie, para complementar ese material, y que adicionalmente pues se convirtió tras la victoria de Deeper Blue contra Garry Kasparov hace 20 y tantos años, da pie a que el Go empieza a ocupar las luminarias de la inteligencia artificial, y por ahí en 2015-16 se da finalmente ya la primer gran victoria de las computadoras contra los humanos, ¿no? Y que de todos modos sigue dando pie a que ahora la tecnología de inteligencia artificial adicionalmente pues, ya se está utilizando en videojuegos, no en el sentido que suponíamos, que era hacer que jueguen mejor. De hecho, eso ya ha quedado demostrado que si lo permitimos, los juegos se hacen invencibles y entonces perderían mucho del encanto que tienen. Y entonces ahora pues van hacia tecnologías diferentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto ocurre? A partir de colocar piedras sobre un tablero, ¿no? Y que además, otro detalle muy ligado a lo que el doctor Rangel nos compartió hace unos momentos, jugar expresa. En el Go se da mucho este fenómeno de que el jugador vacía su ser, muestra quién es al momento de jugar. Qué interesante, Rubén, y justamente ahorita que nos lo platicabas, me detonó una serie de películas en mi cabeza, ¿no? Que tratan justamente de lo peligroso, ¿no? Que es que la inteligencia artificial haga cosas por sí misma, ¿no? O sea, ensayos que vienen, por supuesto, de la ciencia ficción y que de repente ya estamos cada vez más cerca de la singularidad, ¿no? Hay quienes dicen que sí llegaremos a la singularidad, hay quienes dicen que no, pero mientras tanto se coquetea con este aprendizaje autónomo de la máquina, ¿no? Y en qué papel nos va a poner al ser humano, ¿no? Por lo tanto, también me parece interesante esta reflexión que nos da sobre por qué estudiar videojuegos, ¿no? Muchísimas gracias y continúo, me parece, entonces con el otro Rubén, ¿no? Con el otro Darío. Con el otro Darío. Manuel Darío. Claro, con Manuel Darío, ¿no? Qué difícil es esto, perdón. No te preocupes. Un placer saludarte y saludarles a todos, a todo el equipo acá desde Colombia. Acá no es festivo, pero entonces les deseo unas felices fiestas desde acá de la ciudad de Bogotá.
Bien, ¿por qué estudiar videojuegos? Yo creo que es una pregunta muy sugerente, máxime cuando mi proceso de formación ha estado completamente ajeno al asunto. Y de hecho yo me hice un poco esa pregunta a lo largo de mi formación. Ha sido clásica en términos tradicionales en filosofía, pregrado, maestría, doctorado en filosofía. Y había tenido un gusto más bien muy de pasional, ¿no? O sea, mis propias pasiones por los videojuegos. Hace un tiempo había arrancado un blog, cuando escribíamos blog, por allá en la época del Blogspot, de filosofía y videojuegos. Y, oye, había una tesis muy bonita de Jos de Mul, lector de Dilthey, que dice que los filósofos tenemos laboratorios filosóficos. Y yo dije, oye, los videojuegos me funcionan como un laboratorio filosófico. Es decir, puedo pensar ahí. Y me di cuenta que podía pensar a través de videojuegos muchas ideas filosóficas, de la misma manera que algunos pueden pensar con cine, con cómics, con literatura, etcétera. Poco a poco fui avanzando en esto y en el 2019 me encontré con esta hermosa comunidad en México, que tuve la oportunidad de estar con ustedes allá, y me di cuenta que la investigación de filosofía y videojuegos puede que acá en Colombia no esté tan avanzada, pero que el mundo de una u otra forma está respondiendo a ello. Así que yo dije, bueno, desde la filosofía puedo aportar. ¿Por qué puedo aportar? Básicamente porque parto de una tesis, de una premisa elemental, y considero que los videojuegos, en tanto expresión de vida, hermenéuticamente hablando, o en tanto producto cultural, como ya lo acabamos de decir, expresan ideas. Y la filosofía tiene que ver justamente con las ideas. Y si nosotros no somos capaces de reconocer ideas en un videojuego, obviamente no vamos a pensar con videojuegos. Pero al darme cuenta que es posible reconocer ideas en videojuegos, creo que es tarea de la filosofía también empezar a pensar con videojuegos. Y pues de hecho, pues eso es un poco lo que he hecho. Y pues digamos, ahí en eso consiste un poco el aporte de mi trabajo en este libro. Entonces ha sido un placer estar con ustedes. Y básicamente esa es como mi gran premisa de por qué vale la pena desde la filosofía acercarnos también a los videojuegos. Me parece muy interesante lo que nos platicas, Darío colombiano, ¿no? Porque me parece que también desde este planteamiento nos acercaría entonces a la metafísica, ¿no? O sea, al mundo de las ideas, ¿no? Y a un mundo, vamos, que también lo entendemos como cierto mundo virtual, tal vez, ¿no? O sea, sin duda alguna el mundo del videojuego está construido de ideas, ¿no? Bueno, nuestro también, ¿no? Pero sí hay un plano físico. Y eso me parece interesante. Ahorita que lo platicabas tan sucintamente y tan claramente, es como, wow, ¿no? O sea, sí, ciertamente nos aproximamos a un mundo de las ideas con el videojuego, lo cual, no sé, o sea, me parece muy relevante, ¿no? Y sumamente interesante. ¿No? Muchísimas gracias. Continúo, creo que con usted, ¿no, doctora? Con la doctora Blanca, ¿es la que sigue? Va, Sí. va. ¿Sí? Fíjate que partiendo de lo que han dicho los demás, creo que en investigación sobre videojuegos y a partir de videojuegos sirve no solamente apuntando a que los vamos a comprender, tanto formas de pensamiento, espacios de pensamiento, formas de lenguaje, formas de construcción de pensamiento y de construcción de lenguaje, sino un principio para que eventualmente podamos también producirlos de una forma mucho más crítica. Es algo que yo he visto mucho con estudiantes de literatura, estudiantes que quieren entrarle a cine. Sí, ven muchas películas o leen muchos libros, pero eso no te habilita para escribir una novela, o he visto un montón de películas y ya por eso puedo hacer mi película, ¿no? Sino hasta que entiendes cómo está armado ese texto en lo más profundo, es ver, bueno, por qué unas películas funcionan, por qué otras no, qué puede ser significativo, qué sí está, qué puede ser un acierto, qué es arriesgado pero funciona, qué de plano no tiene ni pies ni cabeza. Y creo que esa parte, entender por qué estos espacios se arman, porque no solamente como medio, sino como obra, videojuego tiene un sentido. Es lo que eventualmente nos permite desarrollar también no solamente métodos de análisis, sino también pues métodos apuntando a la producción. Entendemos por qué las obras funcionan como funcionan, significan como significan. Entonces, podemos partir, desarrollar otros medios de formas de producirlos y de pensarlos en función de que ya estamos buscando
generar cierto efecto, diseñar cierta forma de experiencia, ¿no? Y creo que eso falta mucho en las formaciones en general. O sea, estamos viendo cómo hay una insistencia en el uso de software, de herramientas, y digo, está bien, ¿no? Últimamente es como aprender a usar una máquina de escribir, pero si no sabes ni cómo escribir tu nombre, aunque te dé una Mont Blanc, no puedes, si te doy una crayola, no puedes, te doy un plumón, tampoco puedes. Entonces, creo que nos falta mucho entender el videojuego como un lenguaje, no como un código, no como un ensamblado de partes, sino como un todo capaz de generar sentido. Y creo que es parte de lo que necesitaríamos encontrar y aportar dentro de estos espacios. Amén de que en vista de cómo podamos, bueno, como ser un resultado al que estaremos apostando a largo plazo, se logren estas vías de comprensión, también abonan que tengamos personas mejor formadas para las industrias, ¿no? Mucho del problema de las producciones nacionales lo hemos visto en cine, lo hemos visto en literatura, la pobreza del lenguaje. Entonces creo que es necesario trabajar sobre estos temas en estos medios, aunque no parezca que los tengan. O sea, porque creo que uno de los problemas con los que nos hemos topado es que el acto de juego, ya independientemente de que sean juegos de mesa, sean juegos de rol, sean videojuegos, culturalmente ha mejorado la percepción, pero sigue siendo estigmatizado, ¿no? O sea, trabajas juegos y pues nada más pues es una especie de pasatiempo, ¿no? O sea, rara vez se concibe como un espacio con la seriedad que tiene. Por eso vemos que cada vez reducimos más todos los elementos de la cultura lúdica en un espacio. No sé lo que pasa en México, ¿no? Es decir, tenemos esas fallas, pues bueno, pero tampoco tenemos con que, en general, las academias, por ejemplo, argumentar que es necesario, que es vital tener esos espacios lúdicos, ¿no? Sí, qué interesante. De qué rescato el punto que bien dices sobre pobreza del lenguaje, el cual es muy preocupante, ¿no? Sobre todo, asumo que la gran mayoría de los que estamos aquí en el panel somos docentes y nos damos cuenta de ello, ¿no? Y en este sentido de enunciar las cosas, ¿no? Y para enunciarlas hay que entender su sintaxis para empezar, ¿no? Ya que logramos comprender la sintaxis, ciertamente la teoría, ¿no? Y el know-how. Esto además contrapuesto, por ejemplo, con cuestiones de la industria donde el software de programación se va obviando y va desapareciendo, de tal suerte que tenemos softwares para generar videojuego muy barato y que no requiere lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, Buildbox, ¿no? Buildbox, uno puede construir un videojuego y tenerlo a la venta en pocos días incluso, ¿no? O sea, tenerlo en plataformas montado y cobrando, ¿no? Lo cual nos quita, por ejemplo, toda la infraestructura que se requería hace, no sé, 20 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para entender y construir un propio videojuego, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Este entendimiento del propio videojuego, de su origen, de su proceder, ¿no? De su lenguaje, me parece menester, ¿no? De entender para comprenderlo como industria, comprenderlo como lenguaje, comprenderlo como medio, ¿no? Y pues ciertamente como algo que pueda ser capitalizable incluso, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Pues ¿sí? Rapidísimo, un comentario. Lo que pasa es que el nivel técnico, no sé lo que perciban los demás en cuanto a que damos clases. Si la cosa se trata de un software, como que les causa menos angustia. O sea, hay una especie de falsa sensación de control. En el momento en que empezamos a hablar de las condiciones que pueden ser lenguaje, pensamiento, la cosa que es mucho más compleja, mucho más rizomática, entran en crisis. Creo que no son nada más los chicos, creo que es una cuestión cultural en Latinoamérica. Por el momento, eso es más o menos por lo que me he topado. No solo con juegos, sino desde el diseño gráfico. Incluso tenemos que pensar que la simplificación del lenguaje, o mejor dicho, una traducción a lenguajes diferentes, menos textuales, más visuales, más simbólicos, en efecto le facilitan la labor técnica de construcción del software, del juego.
Pero, como bien lo señala Blanca, tenemos todavía ahí el asunto de que esa construcción y además, no solo la construcción, sino la capacidad de crear, donde ya se busca que haya un discurso, que haya algo que decir, definitivamente es el punto flaco, ¿no? Si acaso se busca algo que decir, ¿no? Porque también el videojuego podría no tener una narrativa, ¿no? ¿No? O sea, vamos, los éxitos muy grandes de videojuegos que solamente rompen cosas, rompen líneas, etcétera, que no es que tengan una línea argumental, un arco dramático, una historia de un personaje, etcétera, ¿no? ¿No? Y bueno, entender también su función y cómo los vamos comprendiendo, ¿no? Ciertamente. Aunque ahí habría otra cuestión. Tetris, si bien efectivamente hasta cierto punto no se trata de nada, de todos modos hay un nivel de construcción de otro tipo de significados que precisamente derivan en esta experiencia que pues ya lleva prácticamente 40 años existiendo, ¿no? Y que sigue siendo tan exitosa como entonces. Y justamente tienen nuestras edades, ¿no? Por algo justamente Jim McGonigal lo reconoce como el mejor videojuego, ¿no? Porque además está hecho para perder, ¿no? Justamente, o sea, porque lo jugamos para perder, o sea, estamos conscientes de que en algún momento vamos a perder el juego, o sea, y además eso también configura en nosotros una significación que para mí es relevante, ¿no? Porque saber por qué juego para perder, y además termino un juego y quiero jugar otros luego, ¿no? O sea, para romper con mi propio récord o para derrotar a los otros 98 cuando estés en 99 o yo qué sé, ¿no? Pero siempre hay como un elemento ahí muy importante de que se constituye en el mismo jugador a partir del mismo juego, de decir, a ver, ¿por qué quiero hacerlo, no? O sea, investigar también por qué pasa ese fenómeno, ¿no? A partir del gameplay, ¿por qué nos engancha de esa forma? Claro. Tiene muchos elementos para ser investigado. Se me adelanta un poco a las preguntas del doctor Rangel, ¿no? ¿No? Las preguntas del panel. Pero ciertamente, vamos, va por ahí, ¿no? O sea, yo entiendo o lo entendería más como justamente la experiencia lúdica, ¿no? O sea, la experiencia del juego. Pero ustedes son los panelistas y los autores. Perdón, acabé con todos los autores, ¿verdad? O sea, todos me respondieron la pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Sí los presentan? Sí, bien. Y en ese sentido, digo, ya que estamos con esta discusión, quiero hacerles una pregunta. Yo sé que trae jiribilla, ¿no? O sea, yo lo sé, lo entiendo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué me contestan? Mis preocupaciones ontológicas de saber qué son las cosas, ¿no? Quisiera conocer sus opiniones, ¿no? Puesto que no hay una definición pura, ¿no? O muy concreta de lo que es el videojuego, ciertamente, ¿qué es el videojuego? ¿No? Y continuamos en el mismo orden. Empiezo yo. Sí. Órale, wow, qué bonito. Bueno, yo ahorita estoy en una es curioso porque justo estoy trabajando en una presentación sobre la definición, o más bien la imposibilidad de definición de los juegos de rol, y creo que también va por aquí los videojuegos, ¿no? Creo que justamente como mencionaba hace rato, al ser un producto cultural que además es producto de una industria naciente de la posmodernidad, totalmente de la posmodernidad. O sea, no podemos hacer que caiga en una gran concepción de qué es una cosa, ¿no? Como es la misma posmodernidad, ¿no? Que es tan individualizante y tan individualizada, ¿no? En ese sentido, pues cada quien tiene una experiencia única, ¿no? Tiene una experiencia única y podemos tratar de dar una definición tal cual, así formal, como lo intentaron con el cómic, que además el cómic siendo una expresión cultural no de la posmodernidad, sino ni siquiera de la modernidad, sino un poco anterior, aunque más bien moderna, de la época moderna, pero aún así ni siquiera el cómic lo tiene, ¿no? Ni siquiera tiene el cómic una definición formal de qué es, ¿no? Vamos, el propio cine no tiene una definición formal, aunque bueno, ahí en el diccionario hay una definición, ¿no? Y puede haberla, pero en realidad académicamente hablando no hay una definición formal del cine, que de hecho los mismos libros de cine antes se preguntaban, abrían el libro preguntándose qué es el cine, ¿no? Y era el primer capítulo tratando de explicar qué es, y libros más contemporáneos cierran el libro preguntándose, bueno, ¿y qué es el cine? Porque no lo sabemos, ¿no? Todavía, y lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? Creo que
existe esta imposibilidad en el sentido de que todos los productos culturales los encontramos ahí, ¿no? Igual podríamos ir hacia la pintura y también decir, bueno, ¿y qué es la pintura? ¿No? Es un arte, pero también seguimos con una imposibilidad de definirla en términos prácticos, pues sí, está en el diccionario, pero en unos términos más formales hay una imposibilidad de definir, creo, los medios, ¿no? Igual podríamos hasta establecer la radio, ¿no? La radio, justamente con uno de mis alumnos, les decía a mis alumnos, y fíjense, cultura de la imagen, les puse en la última clase programas de radio, ¿no? Porque les digo, a ver, todo el mundo piensa que la radio es un medio, que nada más es el sonido, bla, bla, bla. No, es construcción de imagen, ¿no? Construcción de imagen mental, rompiendo con los paradigmas de la radio, ¿no? Entonces, creo que cada medio, cada vez que surge un fenómeno cultural, tenemos una imposibilidad como seres humanos de darle una definición, pero la buscamos, ¿no? Y creo que sí es necesario buscar esa definición, esa necesidad que justamente dices que tienes, Edgar. Pues creo que es fundamental tenerla, ¿no? Para poder justamente intentar comprender de mejor forma qué es lo que estamos analizando, pero no estoy seguro de que logremos algún día llegar a concebir una definición de qué es el videojuego, qué es el juego de rol, qué es incluso el cine, ¿no? O sea, no estoy tan seguro. Muchas gracias, Mau. Yo sabía que era tramposa mi pregunta y por lo tanto malvada, ¿no? Pero pues, ciertamente me parece que detona la discusión, ¿no? O sea, la discusión que en torno de qué es esto que llevamos 40 y tantos años jugando, ¿no? Algunos aprendimos a videojugar antes que leer, ¿no? Por ejemplo, y que está presente en nuestros ámbitos, no nada más lúdicos en la vida, ¿no? Sino que influye además a otras circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuestiones de jugabilidad se aplican en software, ¿no? O en plataformas o en diseño de apps, ¿no? Bancarias, etcétera, ¿no? O sea, cómo cargar tu tarjeta en el metro, ¿no? O sea, todas cuestiones que vienen del lenguaje del videojuego, una cuestión todavía en un limbo epistemológico y ontológico, ¿no? O sea, entonces ciertamente es la duda que les planteo. No, muchísimas gracias, Mau. Voy con Darío Mexicano, ¿no? Darío Independiente, cuéntanos. Bueno, pues yo ahí coincido bastante con Mauricio y también pensemos en ese sentido. Decía un amigo ya hace algunos años, al término videojuego le sobra la palabra video. ¿Por qué? Porque pues hemos jugado, pensemos que de nuevo, juegos de mesa, ajedrez, damas, representaciones con figuritas de juegos de rol, etcétera, etcétera, de todos modos comportan un carácter visual. El medio tecnológico sobre el que está sostenida la actividad, pues no funciona con silicio necesariamente, pues no le quita mérito. Y también, aún con esa delimitante, de todos modos podríamos acudir a elementos no visuales para seguir hablando del juego. Un ejemplo, la famosísima tradición aquí mexicana del albur, ¿no? Y son grandes duelos de juegos de palabras y donde entramos en toda una cuestión donde la semántica es la que priva, ¿no? O sea, combinar fonética y semántica de pronto ahí constituyen juegos muy interesantes. Entonces, y ya lo habíamos platicado alguna vez con Mauricio en otro espacio, la cuestión sobre la necesidad, ¿no? De tratar de tener esta definición, pero quizá precisamente nuestra propia incapacidad para llegar a un consenso absoluto es de las cosas más importantes porque da pie a que sigamos explorando posibilidades, a seguir pensando en maneras de desafiar esos conceptos incluso, ¿no? Y eso es lo que nos lleva generalmente a formas innovadoras de diseñar juegos o de pensar sistemas de juego, ¿no? Entonces, nos mueve eso, es una especie de motor, creo yo, en el que el querer dar con esa definición absoluta nos mueve y nos está llevando a comprender más un fenómeno, pero también a hacerlo cada vez más complejo. Y eso es padrísimo. Sí, claro, cosas que, vamos, entendemos que probablemente no se llegue a una definición, tal vez una consensual, ¿no? De un cuerpo académico, pero que no es final y que al contrario abre el espacio para la teoría en distintas circunstancias, ¿no? Para ir ensayando y siguiendo preguntándonos qué, ¿no? No, la pregunta esencial, ¿no? Del ser humano, ¿no? O sea, ¿qué? No obstante, sí me parece que, insisto, de
de las artes, incluyendo las bellas artes y también a la cinematografía del cómic. Del videojuego, sí, como con la cinematografía, tenemos también el origen, ¿no? O sea, sí está ahí como el que salió del mar, ¿no? Entonces, ya como otra cosa y como algo que merece su propia definición y su propia teoría y su propia circunstancia, ¿no? Y esto también, pues de cierta forma facilita las cosas porque es muy próximo, ¿no? Y vamos, también las complica, ¿no? En otros sentidos, ¿no? Porque abona de otras circunstancias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Darío, y entonces continúo con nuestro Darío colombiano. Darío. Perfecto, después de nuestro tocayo. Oye, permíteme ya hacer gala acá hacer un pequeño excursus filosófico del tema, ya que metes la pregunta por excelencia de qué es la definición. Quiero poner dos, tres así como checkpoints del asunto. Cuando uno lee un diálogo de Platón tan clásico como el Menón, que se lo recomiendo, Menón, además que el diálogo arranca abruptamente. Sócrates le empieza diciendo, no me gusta esa definición. No sabe de qué están hablando de la virtud. Y entonces Menón me dice, pero ¿por qué no aceptas esta definición de la virtud? Sócrates dice, mira, le falta universalidad. No, está bien, entonces la virtud es esto. Y Sócrates dice, no, porque entonces yo puedo representarme otro tipo de virtudes y eso no es una virtud. Dan unas vueltas y en la mitad del diálogo, que es lo que académicamente en filosofía llamamos la paradoja del Menón, Menón le dice a Sócrates, oye Sócrates, ¿y si hablamos de la virtud sin definirla? Porque definitivamente contigo no se puede. Y Sócrates dice, no, ¿cómo vamos a hablar de la virtud sin definirla? No, hay que definir la virtud. Y al final, porque el Menón no le acepta los criterios a Sócrates y Sócrates no acepta las definiciones de Menón, la respuesta de Sócrates es, dice, mira, yo no sé qué es la virtud, pero podemos seguir las opiniones correctas. Y eso queda ahí un poco raro, una interrogación. Es muy Platón, ¿no? Ese Platón inicial que Sócrates termina diciendo yo no sé y se acaba el diálogo y que uno como, bueno, ¿dónde sé yo? Y hay que revisar la República, diálogos posteriores para mirar. Esa discusión terminó dando pie a una propuesta filosófica muy sugerente. A los epistemólogos no le gustan, pero oye, yo soy filósofo de la historia, entonces puedo hacer ciertas excepciones, que es la postura de Quine. Quine habla de la relatividad ontológica. Él dice que cuando nosotros entramos a un sistema lógico, pues necesitamos hacer definiciones. Toda definición es un compromiso ontológico. No obstante, en el momento en el que yo asumo compromisos ontológicos, el lenguaje queda comprometido, a tal punto que, dependiendo de mis compromisos ontológicos, puedo interactuar, hablar, comunicarme con otras personas. ¿Qué es lo que sugiere Quine? Dice, mira, si tú estás hablando con los mismos de tu gente, tu gremio y tales, dale, lanza las definiciones, trabájalas, procesalas como quieras. Pero si no estás hablando con ellos, aplaza la definición. ¿Por qué? Porque definir algo muy rápido nos impide seguir hablando. ¿Sí? Entonces yo digo, no, mira, es que yo entiendo el videojuego como un software. No, pero es que el videojuego es ante todo creación de mundo de sentido. No, es un software. Ya, la comunicación quedó ahí. Podemos hablar del videojuego, puede que todavía tú no lo definas, yo no lo defina, lo definimos después, pero justamente a partir de ello podemos seguir hablando. Esa postura de Quine a mí me parece muy valiosa y yo creo que sobre todo, como lo habíamos dicho ya desde el comienzo, en un fenómeno como es el de los videojuegos que nacen en unos contextos de la modernidad tardía o posmodernidad, como lo queramos llamar, pues a veces aferrarnos a una definición muy clásica, muy cerrada, muy limitada, es simplemente ya llanamente para decir yo tengo la razón de definir el videojuego en estos criterios. Pero eso no nos permite hablar y yo creo que justamente la idea es que podamos hablar. Las definiciones las necesitamos, sí, funcionan a manera de brújulas, son orientaciones, pero mientras que podamos hablar con alguien, oye, podemos dejarle ahí un poco en pausa. Ahora, si me lo preguntas a mí, y como para no evadir la pregunta, porque los filósofos sabemos que necesitamos responder las preguntas así sea de manera provisional, yo te lo digo un poco en mis términos filosóficos, y esa ha sido una intuición que ha guiado un poco todos mis trabajos. Los videojuegos se establecen como aperturas de mundos de sentido que sobre todo están mediados por una interactividad, una interacción con dicho mundo de sentido, en un nivel diferente pues a otro tipo de mundos de sentido. La idea justo, digamos, la idea que yo pongo en esta premisa es que hay mundos de sentido que solamente se pueden construir y acceder videolúdicamente.
y ya por ello pues se constituye como un mundo valioso y digno de ser por lo menos pensado, además porque hace parte de la experiencia humana en la cual esos mundos adquieren significado. Qué interesante, qué bonita, ¿no? Me gusta mucho que se conjuga un poco con lo que dijo nuestro Darío local, ¿no? Con respecto de que también le sobra a videojuego la palabra video, ¿no? Porque entonces incluiría más cosas, ¿no? Pero esta cuestión de mundos de sentido también me checa a mí, porque soy semiota al final de cuentas, ¿no? Mi formación es sobre la semiótica, ¿no? Sobre el entendimiento de esferas de significado, ¿no? Como diría Yuri Lotman, ¿no? Y que ciertamente dan este tipo de portales, ¿no? Este tipo de ideas contenidas, ¿no? Con su propio lenguaje y su propia circunstancia, pues para entenderlo, ¿no? Y con su producción de significación, ¿no? Con su fruición, pues, ¿no? De significado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta aproximación, y pues muchas gracias, ¿no? Qué divertido está este debate. Y finalmente, y no menos importante, doctora Blanca, por favor, ¿cuáles serían sus percepciones al respecto? Pues mira, ahí me adhiero el señor Jesper Juhl, que justo está buscando su libro, pero no sé dónde lo haya yo botado, en este caos que llamo mi biblioteca. En su último libro, Handmade Pixels, échale un ojo porque tiene insights muy cañones ese señor, que de por sí siempre le gira la piedra, pero ahora se aventó la chocoaventura de meterse a los jams, pero no a los jams de juegos, se fue a meter a jams de escuelas de arte. ¿Por qué? Lo que está viendo es una de las cosas que saca, es que como nos costó en la academia tanto trabajo, nos reconocieran como un campo de conocimiento válido y que, con necesidades propias, de repente muchas de las definiciones que hemos construido aquí las hemos canonizado. Es que si la definición de Huizinga, que si la de Calois, que si dijo Chris Crawford, que si dijo Bernard Perron, pero es que J.P. Wolf también dice que si Cart, que si el otro señor Ian Bogost, que ya hace mucho que no habla de juegos y nada más habla de puros mitotes políticos, pues sí, tienen un montón de definiciones que nos sirven para partir. Dice, ¿no? Bueno, ¿qué tal que esas condiciones las tomamos, como señaló Manuel, como una cosa contingente, ¿no? O sea, el asunto del juego en una dimensión más abstracta. Pensándolo, por ejemplo, yo lo pienso desde Wittgenstein, desde Gadamer, donde el juego es poético, es una cuestión de poiesis. A uno de los expositores, bueno, desde el año pasado, a Luis León, saludos a Luis León, traen con que si sus juegos sí son juegos o no, porque no tienen metas. Sin embargo, no hay tampoco una meta clara en muchos juegos de lenguaje. Tampoco en juegos poéticos, ni en juegos retóricos. Y siguen siendo juegos. Y no es una metáfora usar el término juego. Es juego porque es una actividad poética de generación de sentido. Entonces, creo que tendría que tener esa característica. Más que una definición, tendría que tener esa característica. El juego es aquello que permite generar algo dentro de la cancha del sentido a partir del lenguaje. Hay que considerar muy importante empezar a trabajar y a investigar y a publicar sobre ello. Sí, claro. Luego, sí, digo, ahí sí Manuel tiene toda la razón. O sea, yo pienso que es software, es que yo pienso que es... Y sí, ahí empiezan los desmadres, porque es el momento donde empiezan los golpes y se termina el diálogo. O sea, y más que por las definiciones, la manera en que estamos comprendiendo el fenómeno. Probablemente estemos, sí, en la cancha del juego, pero si no tiene ciertas características desde mi perspectiva, entonces yo ya no puedo dialogar contigo. Y no solamente eso, considero que esas características no son vitales. Es mucho lo que pasa el vínculo entre academia e industria. Hay una especie de distanciamiento casi... Yo no te podría decir divorcio, porque para que haya divorcio tendría que haber habido una unión, y no, parecería que hubieran crecido dos islas separadas, que de repente se tiran lazos, pero no logran concretarlos. Creo que tiene que ver por eso. Hay un problema no solo de comunicación, sino de construcción del lenguaje, que estamos
esperando y qué estamos experimentando del fenómeno videolúdico. En ese sentido lo veo haciendo una analogía sobre comida, ¿no? A la noción de que tenemos los mexicanos de huevos divorciados que llevan salsa roja y verde, ¿no? Por separado, ¿no? Donde pues, nunca estuvieron juntos, como bien lo dices, ¿no? ¿No? O sea, jamás estuvieron juntos. Y vamos, sí entiendo, ¿no? Que esta discusión nos podría llevar a campos estériles, ¿no? Como bien lo acaban de decir, donde mi definición es la chida, la de ustedes, ¿no? Pero más bien también en ese sentido la pregunta va en torno del principio explicativo de las cosas, ¿no? En materia aristotélica, ¿no? O sea, de dónde se parte, ¿no? También en materia de brújula, como lo decía nuestro Darío colombiano, ¿no? O sea, desde dónde partir y cuáles son sus elementos, ¿no? O sea, que sí me parece que ahí también podría existir una discusión ciertamente enriquecedora, ¿no? Para entender el fenómeno, ¿no? Entender toda esta práctica, que me queda claro que la industria va a seguir ocurriendo, se defina o no, ¿no? O sea, ¿no? En ese sentido, las cosas son divergentes, ¿no? Y probablemente paralelas, ¿no? O sea, probablemente jamás se toquen, ¿no? Pero, vamos, ¿no? En el sentido académico también le da formalidad a las cosas, ¿no? A lo que, sobre todo, cuando somos cuestionados, y a todos nos ha pasado, por personas que no lo entienden, ¿no? O que jamás lo han practicado siquiera, o que es algo así como, ¿no? Que se le ve como algo que hacen los chavos y ya, ¿no? Y en ese sentido también nos valida, ¿no? Como producto académico, ¿no? Pero incluso hacia adentro de la misma academia. De repente estamos tan casados con un montón de constructos, incluso metafóricos, nadie quiere mover, ¿no? O sea, creo que estas Sí, más grande que la música y que además aprendió de ambos, por cierto, ¿no? Para su distribución, su creación, ¿no? Un montón de para sus vicios también. ¿no? También para sus vicios, sin duda alguna, ¿no? No, lo cual lo hace también mediáticamente un medio muy, muy interesante, ¿no? O sea, sumamente interesante, ¿no? En su construcción lógica, industria, economía, un largo, etcétera, ¿no? O sea, ya le estoy dando pistas a nuestros escuchas sobre desde dónde lo pueden abordar para sus tesis, ¿no? Diría mi profesor Gabriel Pérez Salazar, ¿no? Ahí hay una tesis. Bien, y bueno, muchísimas gracias, doctora. Y continuando con el diálogo, y tal vez, no sé cómo estamos de tiempo, la verdad, ¿no? Pero probablemente... Podemos tener una pregunta más y ya, ¿no? O sea, ya es correcto. Creo. Sí. Y justamente a manera de conclusiones, yo quisiera escuchar sus conclusiones, ¿no? O sea, sus conclusiones, sus aportes, ¿no? Lo que ustedes entienden al aproximarse a este texto, más allá, obviamente, del suyo, ¿no? Y bueno, ya tenemos en la, según entiendo, en el horno, a punto de salir una segunda parte, ¿no? Pero bueno, yo quisiera escucharlos al respecto, ¿no, chicos? Seguimos con la misma circunstancia. Mauricio, por favor, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, justamente aquí con el libro en mano, que para mí, de hecho, el proceso de este libro me pareció muy interesante, porque justamente cuando nos invita a la doctora Blanca a participar, el proceso fue: van a entregar todos, y entre todos primero nos vamos a leer para ver también cómo podemos entrar en diálogo, ¿no? Y fue un proceso que para mí me pareció muy, muy interesante, porque dije, bueno, a ver, yo que repito, venía de hacer otras cosas, ¿no? O sea, no hace mucho que no pensaba ni siquiera en escribir de videojuegos. Dije, ¿cómo le entro al diálogo, no? O sea, primero pensé, bueno, es de videojuegos y lenguaje, y dije, bueno, a ver, empezamos por, de entrada, uno de mis videojuegos favoritos, y cómo se constituye o cómo podría conectarse con el lenguaje, ¿no? Y ese fue mi punto de partida.
que no me quedaba a mí todavía. De hecho, cuando empecé a escribir todavía no tenía tan claro, ¿no? Yo de por dónde me voy a mover. Pero en realidad, cuando empecé a ver pues por dónde iba esta conexión con todo lo demás, dije, claro, el mismo juego es un signo, ¿no? El mismo, o sea, y de hecho cuando yo empecé a trabajar justamente en el texto, y no solo en el texto, sino también porque hubo una aproximación empírica incluso, con unos entrevistados, y hice un ejercicio así parecido al de Rorschach, y les mostraba las figuras de Tetris, cada tetrimino, pues es que a ellos les significaba algo, ¿no? O sea, había algo, había una construcción simbólica y que conectaba totalmente no solamente con su parte social y cultural, sino también con su lenguaje, ¿no? O sea, recaía en una significación, además por estilo, digamos, gracias a todas muy bien, es persiano totalmente, ¿no? O sea, pasa de la primeridad a un punto de intermedio de la primeridad y secundidad que me pareció muy relevante, ¿no? O sea, y dije, claro, eso pasa con el lenguaje, ¿no? Ahí está también el lenguaje, conecta totalmente con el lenguaje, que lo hace de alguna manera no solamente ser una conexión, sino ser un lenguaje propio. Es decir, yo juego un videojuego que sea, y estoy hablando el lenguaje de los videojuegos, ¿no? Es como hacer esa emulación. Así como yo cuando hablo español, pues estoy hablando un lenguaje. Yo cuando juego Tetris estoy hablando el lenguaje del Tetris, ¿no? O sea, se convierte en eso. Y ahí, pues dije, claro, pues se conecta con todos los textos que están en el libro. O sea, sí hay como una conexión, porque justamente todos de alguna manera caemos en ese entramado de cómo se constituye el juego en un lenguaje, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya sea mediante el gameplay, mediante cualquiera de las... Sí, los colores, la operación, la manipulación, ¿no? Así es. Y entonces en ese sentido dije, pues claro, tiene conexión, ¿no? Y ya me sentí mucho más tranquilo al ver que sí había como una conexión, porque yo al principio sí estaba como muy, o sea, sí me moví mucho de donde yo andaba al videojuego. Después ya dije, no es tanto. O sea, ya después como que me quedé y dije, no es tanto, no estoy tan alejado en realidad, ¿no? Pero sí, eso fue lo que me permitió conectar, ¿no? Y justamente fue el lenguaje, ¿no? El caer en esa palabra que de alguna manera remite a que todo sea visto desde esa perspectiva, ¿no? Ese es creo que el punto de conexión del libro. Y con el siguiente, ahí me pasó algo mucho más chistoso, porque fue a partir de una cuestión de la industria, justamente, ¿no? De la industria y cómo caemos nosotros como jugadores o como productores o como críticos, lo que sea, dentro de un campo del videojuego y del cine, ¿no? Y esa fue otra conexión muy diferente, pero en esta fue eso específicamente, ¿no? De cómo el videojuego se constituye en lenguaje. Me parece muy interesante porque me hiciste recordar una cita de Christian Metz, ¿no? El cual dice sobre cine que el cine es un lenguaje sin lengua, ¿no? Esto implica que no requerimos de un aprendizaje previo para entenderlo, ¿no? A diferencia de un idioma, por supuesto, ¿no? Y ciertamente, ¿no? O sea, lo repito, yo comencé a videojugar antes de leer, ¿no? Y probablemente todavía mi lenguaje no estaba bien formado, ¿no? O sea, mi tía nos compró una Intellivision, ¿no? Y un Atari, pues, para entretenernos, y esto debió haber ocurrido así cuando yo tendría 3 años, ¿no? O sea, 3, 4 años. Con lo cual no requería leer, ¿no? Para comprenderlo, para jugarlo, ¿no? Y jugarlo además bien, vamos, obviamente con la torpeza de la habilidad motriz de aquel entonces, ¿no? Pero de todos modos se podían resolver las cosas, ¿no? Entonces me deja pensando, ¿no? El videojuego ciertamente tampoco, o sea, también es un lenguaje sin lengua, ¿no? Es demasiado intuitivo, ¿no? O sea, apela más a mi comprensión del entorno y de los propios signos que no requieren, salvo cuando hay diálogos y cosas así, ¿no? Pero no requieren una lengua previa, ¿no? No, qué interesante, Mau. No, bien. No, me gusta la conexión y todo. Muchas gracias. Voy con Darío
Darío local. Darío. Sí, pues también he estado ahorita elucubrando sobre por dónde abordar esto y también coincido con Mauricio, para mí fue un ejercicio bastante interesante, esa especie de revisión previa entre nosotros mismos, porque nos ayudó a empezar a visualizar también cómo potencialmente podríamos hasta ligar los textos, ¿no? Desde ahí empezar a darnos cuenta de, ok, tal vez me estoy distanciando un poquito del ángulo que están teniendo los demás sobre ciertos elementos y a partir de eso, pues empezar a corregir desde lo propio y empezar a proponer y eso a lo mejor nos ayudó a tener tuvimos un proceso que en general me parece que fue muy bueno, pocas observaciones de fondo, casi todas fueron de forma, entonces nos ayudó también a sacar adelante varias cosas y evidentemente pues este texto es un hijo de la pandemia, literalmente, porque pues, lo empezamos a trabajar hacia mediados finales de 2019, pero pues se viene la pandemia y pues por eso va saliendo hasta este año, el texto probablemente hubiera salido el año pasado, pero bueno, pues así se dieron las circunstancias y de alguna manera todo esto nos fue ayudando a ver cómo realmente no importan los años en términos del tiempo de que la humanidad ha jugado y que siempre de todos modos ha estado ligada, mucho de la humanidad y de sus logros y hasta de sus fracasos, están ligados a jugar, ¿no? Sin duda. Entonces, y eso nos lleva a reconocerlo como una actividad, incluso, ya hasta lo decía Huizinga, ¿no? El juego precede a la cultura. ¿Por qué? Porque los animales juegan, o bueno, hacen algo que nosotros asociamos a la idea de juego. Porque pues poderles preguntar a ellos, oye, ¿estás jugando? Pues ¿de qué me estás hablando? ¿No? Si es que pudieran hacerlo. ¿Estás abstrayendo mientras me traes la pelotita? ¿No? Cosas así o no, estás extrayendo significado. Ellos tienen una forma de percepción muy distinta de las cosas debido a la diferencia en nuestros procesos nos lleva a reflexionar cómo esta actividad nos ha acompañado toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque pues, por ahí los juegos más antiguos, de los que hay evidencia, porque también hay que reconocerlo, son de hace casi 10.000 años, de los albores de la humanidad como la conocemos o como concebimos el origen de la historia incluso, ¿no? Pero es solo por eso, pero posiblemente jugaban ya desde siglos antes, ¿no? Y entonces, en mi caso, pues con el texto con el que contribuí, pues buscar que esta actividad es bastante antigua y por lo tanto también, pues, quizá nos hemos tardado en empezar a reflexionar sobre ella, pero, pues como bien dice a veces el refrán, ¿no? Más vale tarde que nunca. Sí, exacto, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, entendiendo el videojuego también tendríamos que entender el juego, ¿no? Lo cual es, como bien dices, un concepto mucho más complejo, ¿no? Y que, a diferencia del videojuego que podemos rastrear el que salió del agua, el juego no, como bien lo implicas, ¿no? O sea, probablemente le pertenezca a incluso otros homínidos, ¿no? Precedentes al Sapiens Sapiens, ¿no? Entonces eso también lo hace algo sumamente complejo, ¿no? Muy interesante y digno de estudiar. Muchas gracias, Darío, qué interesantes reflexiones. Y continúo con Darío extranjero. Muchísimas gracias. Bueno, creo que jamás me habían puesto un epíteto de Darío el extranjero. Me gusta, ¿no? Algo así como... no es como el de Aquiles, el de los pies ligeros, o Atene, la de los niveles ojos, pero mira, me aplica. Bien, yo el texto con el que contribuí después de recibir la cordial invitación de la doctora Blanca fue fruto también de una serie de inquietudes profundamente filosóficas por lo demás, y es acerca justamente de cómo la religión crea escenarios de sentido. Y yo me acuerdo mucho cuando jugué algún juego de esto creo que era de Piraña, este estudio alemán que hizo un juego que se llamaba Gothic, donde uno tenía que seleccionar entre tres facciones y cada una tenía algo que hacer. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el juego trataba básicamente que había un dios oculto dentro del mundo.
Y yo dije, oye, en el futuro las religiones podrían tener una forma de juego, ¿no? O sea, la forma de un videojuego. Fue una intuición que yo fui trabajando y cuando me recibí la invitación, dije, quiero explorar esta idea. En la investigación que desarrollé, me di cuenta que no necesariamente los juegos tienen que tener una religión para tener un lenguaje religioso, sino que los videojuegos se montan y se han montado sobre lenguajes míticos, religiosos, rituales, y hoy en día es nuestra manera más patente de tener un acceso a ese tipo de lenguajes, ¿no? El grueso de los lenguajes, el grueso de los videojuegos, perdón, maneja un lenguaje religioso, por ejemplo, en la figura del héroe, ¿no? El héroe es el Soter, el Salvador, y viene acá toda la aventura del héroe que ya nos había descrito Campbell con sus matices y demás, y uno se va dando cuenta que va por ahí, es decir, justamente digamos que todo el ejercicio que yo hago ahí en el trabajo consiste en mostrar cómo los videojuegos son una actualización de un lenguaje religioso, quizás desinstitucionalizado de religiones institucionales como pues de iglesias y credos, pero que al final de cuentas seguimos hablando un poco en esos términos. Nociones como castigos, como sacrificios, como culpas, como redención, como salvación, tienen pleno sentido en el lenguaje de los videojuegos, y estos lenguajes nacieron inicialmente y se cargaron de sentido en los mitos, en los ritos, en las religiones clásicas. Y hoy en día lo ponemos un poco ahí. Hay videojuegos que han empezado a tener un tono religioso para bien y para mal, y eso ha sido muy discutido. De hecho, el texto empieza analizando un juego que se llama Fight of Gods, que es un juego de luchas, algo así como un Street Fighter, pero con dioses, ¿no? Entonces uno puede poner a pelear ahí a Jesús contra Atena o a Odín contra Buda, y oye, pues es divertido, pero pues automáticamente empieza a generar un cortocircuito de sentidos, de oye, esto es sagrado, no es sagrado, ¿qué significa sagrado? Eventualmente el juego nace como una especie de por los jajas, de chiste, ¿sí? Pero el juego fue rápidamente censurado y ha motivado una gran reflexión a nivel mundial sobre, bueno, cuál es el rol entre religión y videojuegos. Yo quiero, y es un poco la gran apuesta que hago en este trabajo, y es que el gran vínculo de la religión con los videojuegos tiene que ver justamente en que los videojuegos van perpetuando, quizás de una manera un tanto secularizada, el lenguaje religioso en estos nuevos medios, ¿no? Y repito, nosotros lo vemos. Actualmente juegos como Elden Ring, quizás, bueno, ahorita va a salir God of War, o sea, ya entra bien el tema divino en su nombre. Son juegos que tienen un trasfondo profundamente religioso en su simbología. Las mecánicas de juego hablan de ello, la historia habla de ello, los ítems, objetos, niveles, mapeados hablan de ello. Y pues nosotros podemos darnos cuenta o no, pero al final de cuentas el lenguaje con el que nosotros nos expresamos y lo hacemos inteligible va por esta línea religiosa. Cuando uno habla de religión siempre surge como el tema delicado de desde dónde te paras para hablar de religión, ¿no? Porque si es la mía o si es la tuya o si lo hablas como teología o como mitología, etcétera. Yo acá siempre vuelvo a las palabras de Borges, ¿no? Alguna vez le preguntaron a Borges que por qué sus cuentos de literatura fantástica terminaban en temas teológicos, y él dice porque la teología en tanto literatura fantástica es la perfección del género. Yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que nosotros, a partir de experiencias videolúdicas, muy seguramente podemos empezar a redefinir lo que va a ser la experiencia religiosa de generaciones futuras. Naturalmente no hacemos profecías, pero creo que dando la continuidad del lenguaje que tenemos por ahí, pues es algo que podemos esperar a ver. Entonces, bueno, pues acá no me resta sino invitarles a leer el libro también, y pues un placer haber compartido acá este aporte que tuve la oportunidad de trabajar con ustedes. No, muchísimas gracias, y también me parece una reflexión muy, muy interesante, ¿no? Yo había pensado y también leído un poco una reflexión muy similar, pero en torno de los cómics, ¿no? En torno de los superhéroes, que también traen el camino del héroe, que también al final de cuentas su mensaje es entre el bien y el mal, ¿no? Y todo ello, ¿no? Nada más no me había puesto a pensarlo en el videojuego, ¿no? Lo cual tiene por completo sentido. Y me parece también muy, muy interesante, y lo podemos ver incluso desde la propia película que aporta pues al lenguaje al respecto, ¿no? Tron, ¿no? Que también lo tiene por completo, ¿no? El usuario, ¿no?
no me acuerdo, el disco duro, etcétera, ¿no? O sea, hay también una intención tanto ritual como sagrada, ¿no? En la propia película Tron, ¿no? Entonces me llevo con una reflexión muy interesante de esto, y sí, ciertamente, ¿no? Sé que me parece que el texto, ¿no? En general es muy rico, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, pues cómprenlo y léanlo, ¿no? Está bien padre. Pero muchísimas gracias, Darío. Y concluimos con la doctora Blanca. Doctora, por favor, adelante. Pues para cerrar, primero, la experiencia del armado del libro creo que fue muy padre. Pero les explico un poquito por qué lo hice así. Porque siempre es un lío dictaminar artículos sobre videojuegos. Pasó una ocasión, fue una cosa bien jocosa. Meto un texto a una X revista, indexada y todo. Y unas semanas después, un cuate por otro lado me escribe y, oye, me pasaron un texto de videojuegos, pero yo no entiendo ni más. ¿Crees que lo pudieras dictaminar? El lo que me voy viendo es mío. Él ya era la cuarta persona a la que se lo pasaban. Que, hijo, tenemos un problema en el campo, que somos muy poquitos y que estamos metidos muchos o la mayoría en esa publicación. Y en el que sigue todavía más. Así que, bueno, ¿cómo le hacemos para que no nos pase lo que le está pasando a esta pobre revista, ¿no? Que podría ser de fondo muy grave, que no encuentres quien te diga si el libro va o no va, ¿no? Bueno, vamos a armarlo primero entre nosotros, vamos a discutirlo entre nosotros para bien y para mal, qué le meterías, que si leímos bien a los autores o nos estamos debrayando. Por lo menos ya tenemos un norte de si no le estamos cagando en grande con lo que estamos escribiendo. Si luego puede pasar. Y ya de manera posterior, pues sí, ya lo podemos mandar a los dictaminadores como sea, ¿no? Pero ya sabemos que en el fondo la cosa está funcionando, por lo menos hasta cierto punto. Y creo que nos ha funcionado también para discutir los temas de manera más cercana. O sea, y bueno, ¿y por qué fulano está poniendo esto? ¿Por qué se fue por acá? Ah, lo está trayendo de este lado. Ah, esto de este lado yo no lo había visto, ¿no? Creo que nos permite también la discusión. Creo que eso es algo muy importante en la academia. Aunque seamos poquitos, no nos casemos con que cada uno tiene la neta, porque no es cierto. O sea, creo que si queremos evitar vicios de otras academias, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la podemos regar, podemos estar delirando y que algo no nos salió como esperábamos. Que no es big deal. Ahora sí que por eso somos los de juegos, le chingamos a las cosas hasta que las cosas salen. Entonces, y estamos dispuestos a aprender. O sea, que lo que sabemos con este libro el día de hoy, a lo mejor en unos 4 años decimos que sí, pero no, yo ya vi otras cosas. Eso nos habrá permitido crecer. En lugar de estar como en otras academias, no voy a decir ni nombres ni disciplinas, pensando que un libro de 1979 sigue siendo la pinche Biblia. No se trata de eso. Por el momento creemos lo que publicamos en ese juego, en ese libro. Está bien, lo usaremos de referencia. Pero si para los siguientes consideramos que estábamos regando, que hay otra posibilidad de lectura de los fenómenos, lo podamos reconocer sin problemas. O sea, ser como Jesper Juhl, vaya, que con un libro dice X, aprende nuevas cosas, dice, bueno, sí X, pero también Y ¿sabes qué? Pero también tenían puntitos y tenían rayitas y puede cambiar, y ¿sabes qué? Lo que dije en mi primer libro, pues está padre, pero siempre no, Y creo que eso permite la maduración de una academia. Y bueno, para que puedan conseguir el libro, sí hay un desastre de la distribución, si no tenemos, somos UAM, entonces no tenemos las tiendas como la UNAM, entonces hay que conseguirlo en las librerías de la UAM. Si usted no puede entrar, pónganse en contacto con alguno de sus cuates. Todo el mundo tiene un cuate en la UAM o un profe y además lo consigue con descuento. Y lo vamos a tener en la FIL en la Feria Internacional del Libro ahora en Guadalajara. Lo vamos a estar presentando también. Y además hay varias WAMs por el mundo, ¿no? Entonces uno ahí puede meterse a intentarlo, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Creo que sí, vamos, también parte de la reflexión sobre un arte que en sí mismo es, insisto, muy nuevo, ¿no? Ya en su ejecución, porque entendamos que el juego es algo tan antiguo como nosotros mismos, ¿no? Pero sí responde a la modernidad y a la posmodernidad, a la tecnología sin duda alguna, ¿no? Se desarrolla y florece además como una industria pujante, ¿no? Pujante como ninguna otra, que además no está ya determinada por la geografía, ¿no?
cada vez menos por el lenguaje, como también lo acabamos de mencionar, y que además su definición epistemológica pues dista mucho de ser última, ¿no? Al contrario, estamos apenas en el principio, ¿no? Desde donde estamos partiendo para comenzar a comprenderlo. Lo cual lo hace nuevamente muy, muy interesante, ¿no? Es algo que podemos discutirlo, que podemos aprenderlo, que podemos coloquiarlo ciertamente, ¿no? O sea, reunirnos, ¿no? En el Vinoso Ponto, ¿no? A reflexionar sobre lo que es y no es, y pues también pelarnos un poco al respecto, pero de manera académica y educada. Para ir comprendiendo un fenómeno que merece ser comprendido, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, creo que esa es también parte de la circunstancia. Y en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, creo que el aporte del libro comienza en esta circunstancia, ¿no? Sus distintos temas, sus distintas circunstancias, las distintas elocuencias de las voces que lo construyen, van toda vez en torno de definir una parte de la cultura que sí necesita esta discusión, ¿no? Y pues bueno, creo que con estas reflexiones les agradezco mucho a todos los panelistas. Pues nos despedimos, ¿no? Si no estoy equivocado, creo que no sé si hubo comentarios en el chat o algo así. A ver, déjame ver porque me aparecían cosas, pero como no conozco bien la plataforma, no quiero apagarlo todo y que destruya todo, ¿no? Dice... A ver, los voy a leer todos, ¿no? Porque, a ver, en un hackathon, al de digital que participé hace años, estuvo el dueño de Waze mentoreando. Para ganar usuarios en la app mezclaron los mapas con una especie de Pac-Man. Ah, qué interesante. Y así empezó a crecer y a usarse más la app, la gamificaron. Lo hubieran dejado con Pac-Man, ¿no? Habría estado padrísimo, ¿no? La verdad, ¿no? No, está bien. O sea, porque sí, en general las apps está padre o estaría bonito que estuvieran gamificadas, pero si ocurre de esa forma, pues sería mejor. Dice Sade, el LOL es que a los de la industria nos rechazan por no saber leer ni escribir. Creo que es un problema grave, ¿no? En general, ¿no? O sea, o sea, sí es un problema la escritura, ¿no? Lo voy a poner como de manera general. Más aún, cosas peores. Vienen cosas peores porque ahora resulta que los chamacos no pueden reprobar, ¿no? Lo cual en México, ¿no? Entonces, pues todos tienen que pasar porque estamos en el mundo de la alegría, donde hagas lo que hagas vas a pasar. Bien. Pregunta Tequila Freak, ¿no? Que si no existiría el muy querido shovelware. No sé qué es el shovelware, no sé a qué se refiere, pero al parecer fue gracioso. Y dice Seth nuevamente, son muy simples los términos, pero cada uno es todo un laberinto, ¿no? Supongo que en torno del videojuego. Y Hawolowitz implica, ¿ya en serio lo tienen en la UAM de la República de Lerma? Pues no sé, supongo. Sí. Debe de estar en la UAM de la República de Lerma, en su librería. Y si por cualquier cosa, en alguna de las librerías que no es el changarro de Azcapotzalco no está, avísenos para que nosotros hagamos presión. Porque eso se está mandando desde Azcapotzalco. Ok, porque ahí puedo mandar a mis chavos. Por eso lo pregunto, porque pues, estamos ahí bueno, son 5 kilómetros, pero como 25 a 30 minutos de está desvío. Más cerca que la de Azcapo, sí. Pero sí, está más cerca, exactamente. Entonces ahí lo podrían pescar los chicos. De Coajimalpa sí creo que está así como a vuelta de la esquina, ¿no? No, tan más cerca. Coajimalpa ya me dijeron que se acabaron, entonces hay que empezar a pellizcar. Bien. Pues bueno, tenemos un comentario en YouTube. Muchas felicidades a los autores. Sigan cosechando éxitos. Muchas gracias, Luis Esteban. Pues sí, felicidades a los autores, la verdad, ¿no? O sea, creo que está bien padre y ya yo me uní a sus filas para la segunda parte. ¿Alguien está escribiendo ya? Es Cedric. Bien hecho, chicos. Gracias. Más por lo de chicos, ¿eh? Ya somos gamers de la tercera edad, los reconocemos. Recuerden que estamos proponiendo el término Elder Gamers. Elder Gamers. Lo juntas con pura experiencia, Ese no se compra.
No, pero es interesante, digo, aportando un poco al respecto, acabo de ponerles videojuegos viejitos a mis alumnos, ¿no? Para entender justamente términos como experiencia, videojuego, gamificación, y sobre todo el entendimiento y la tolerancia a la frustración, ¿no? Me refiero literalmente a Pac-Man y Mario Bros, ¿no? Y son videojuegos muy difíciles, ¿no? Mucho más difíciles de lo que hoy se entienden los videojuegos. Escala el nivel de dificultad muy rápido, ¿no? O sea, así, en el mundo 1 tienes un escalamiento de la dificultad muy grande, ¿no? Y creo que a los Elder Gamers sí nos hizo más tolerantes a la frustración, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias, ¿no? Esto lo podría yo así inferir, ¿no? O sea, si uno está más acostumbrado a perder ciertamente, ¿no? No todo nos causa ansiedad. No todo Ya nos no nos causa causa, no todo nos causa ansiedad. Aquí va a ¿no? salir un meme. Pero bueno, esa ya es parte de mi investigación de campo. Perfecto. Así es. Bien, pues listo. Vale. Muchas gracias al foro. Y pues gracias, chicos, por estar aquí. Muchas gracias a los que nos siguieron. Sí, Bueno, sobre perfecto. todo gracias al departamento. Sí, por supuesto, gracias al departamento. A Sandra Molina y a Silvia Arenas, que sin ellas, o sea, de veras, no sé cómo hay gente que se dedica a publicar libros y que además les gusta. O sea, ¿qué clase de placer torcido es ese? De veras, muchas gracias. Vale. Entonces, de parte del foro, pues les agradecemos. Es uno de los aportes bien interesantes. También hay que recalcar que ya van varios años que estamos presentando libros en el foro. Eso también nos habla mucho de la importancia del tema. Y bueno, mañana nos tocan un par de talleres. Ahí chéquense todavía de lugares. Y pasado mañana presentamos el proyecto de Digra, aquí a las 2 de la tarde el domingo, para que nos acompañen. Sería todas las actividades que faltan del foro. Y pues muchas gracias. Pues gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.